En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Zoe fue de compras para estar presentable para el trabajo. En sí fue un capítulo muy tranquilo. ¿Será que, en este, escogeremos la poción? Ya lo veremos. Capítulo 25. Catedral. Mientras Asik murmuraba para sí mismo, inconscientemente lanzó una mirada a Quentin Cohen, aparentemente esperando pistas para sacudir sus recuerdos. Cohen, con sus ojos azules hundidos, negó con la cabeza sin dudarlo. No tengo ninguna impresión de ello. Bien entonces, quizás, solo comparte una palabra raíz. Asik bajó la mano izquierda y soltó una carcajada autocrítica. Klein estaba bastante decepcionado con el resultado, y no pudo evitar agregar. Mentor, señor Asik, como ustedes dos saben, estoy muy interesado en explorar y restaurar la historia de la Cuarta Época. Si alguna vez recuerda algo u obtiene información relevante, ¿podría escribirme? No hay problema. Como resultado de las acciones de Klein hoy, el profesor asociado mayor de cabello plateado estaba bastante satisfecho con él. Asik también asintió y dijo, tu dirección sigue siendo la misma que antes. Por ahora, pero me mudaré pronto. Te escribiré una carta para informarte cuando llegue el momento, respondió Klein de manera respetuosa. Cohen agitó su bastón negro y dijo, de hecho, ya es hora de que te mudes a un lugar con un mejor ambiente. En ese momento, Klein echó un vistazo al periódico en la mano de Asik. Deliberó sobre sus palabras antes de decir, mentor, señor Asik, ¿qué dijeron los periódicos sobre Belchinaya? Solo aprendí un poco de la policía que estaba a cargo de las investigaciones. Asik estaba a punto de responder cuando Cohen de repente sacó el reloj de bolsillo que estaba unido a su smoking negro por una cadena dorada. Clic. Abrió el reloj de bolsillo y dio unos golpecitos con el bastón. La reunión está por comenzar. Asik, no podemos retrasarnos más. Dale el periódico a Moretti. Bien. Asik le entregó el periódico que había leído a Klein. Iremos arriba. Recuerda escribir una carta. Nuestra dirección aún no ha cambiado. Sigue siendo la oficina del Departamento de Historia de la Universidad de Coy. Jaja. Se rió mientras se giraba y salía de la habitación con Cohen. Klein se quitó el sombrero e hizo una reverencia. Después de ver a los dos caballeros irse, se despidió del dueño de la oficina, Arvin Stone. Cruzó el pasillo y salió lentamente del edificio gris de 3 pisos. Con la espalda contra el sol, levantó el bastón, desdobló el periódico y vio el título, Publicación de la mañana de Tingen. Tingen tiene todo tipo de periódicos y revistas. Está la Publicación de la mañana, Publicación de la tarde, Papel Honesto, Tribuna Diaria Backlund, Tiempos de Tusok, revistas familiares y reseñas de libros. Klein recordó casualmente los varios nombres que surgieron en su mente. Por supuesto, algunos de ellos no eran locales. Se distribuyeron a través de locomotoras de vapor. Ahora que las industrias de fabricación de papel e impresión se estaban volviendo más avanzadas, el costo de un periódico ya ha disminuido al precio de 1 centavo. La audiencia a la que llegó también creció más y más. Klein no examinó los detalles del periódico y pasó rápidamente a la sección de noticias con el informe Asesinato por robo a mano armada. Según el departamento de policía, la escena en la casa del señor Belch fue un espectáculo horrible. Faltaba oro, joyas y dinero, así como cualquier cosa valiosa que pudiera llevarse fácilmente. No se quedó ni 1 centavo. Hay razones para creer que esto fue hecho por un grupo despiadado de criminales que no dudaría en matar a los inocentes, como el señor Belch y la señora Naya, si se les descubre la cara. Esto es un absoluto desprecio por las leyes de nuestro reino. Este es un desafío para la seguridad pública. Nadie desea tener un encuentro así. Por supuesto, una buena noticia es que la policía ha localizado al asesino y capturado al principal culpable. Haremos todo lo posible para brindar noticias sobre cualquier seguimiento. Reportero, John Browning. El asunto ha sido manejado y encubierto. Mientras Klein caminaba por el bulevar, asintió de una manera apenas perceptible. Hojeó el periódico mientras caminaba por el camino, leyendo los otros artículos de noticias y publicaciones seriadas en el proceso. De repente, sintió que se le erizaban los pelos de la nuca, como si unas agujas lo apuñalaran. ¿Alguien me está mirando? ¿Observándome? ¿Monitoreándome? Varios pensamientos brotaron de él cuando Klein tuvo una vaga comprensión. De vuelta en la tierra, una vez sintió una mirada invisible antes de finalmente descubrir la fuente de la mirada. Sin embargo, nunca se había sentido tan claro como lo que estaba experimentando ahora. Esto era lo mismo en los fragmentos de memoria originales de Klein.
Fue la transmigración o el misterioso ritual de mejora de la suerte lo que realzó mi sexto sentido. Klein luchó contra el impulso de buscar al observador. Utilizando su conocimiento de la lectura de novelas y la visualización de películas, redujo el paso y guardó el periódico antes de mirar hacia el río Koi. Después de eso, actuó como si estuviera admirando el paisaje, girando lentamente la cabeza en diferentes direcciones. Actuó con naturalidad mientras se giraba, asimilando todo con sus ojos. Aparte de los árboles, las llanuras cubiertas de hierba y los estudiantes que pasaban a lo lejos, no había otra persona allí. Pero Klein estaba seguro de que alguien lo estaba mirando. El corazón de Klein se aceleró mientras la sangre le recorría el cuerpo con los intensos latidos. Desdobló los papeles y se cubrió la mitad de la cara, temiendo que alguien descubriera algo malo en su expresión. Mientras tanto, apretó su bastón y se preparó para sacar su arma. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Klein avanzó lentamente. La sensación de ser espiado permaneció, pero no hubo un estallido repentino de peligro. Caminó por el bulevar de una manera algo rígida y llegó al punto de espera para los vagones públicos cuando un carruaje se detuvo casualmente. Hierro, Soute, no, calle Champán. Klein descartaba continuamente sus pensamientos. Originalmente planeaba regresar a casa de inmediato, pero tenía miedo de llevar a un observador de motivos desconocidos a su apartamento. Después de eso, pensó en dirigirse a la calle Southland para buscar ayuda de los halcones nocturnos o sus colegas. Sin embargo, pensó lo contrario, temiendo terminar alertando a su enemigo y exponiendo a los halcones nocturnos. Por lo tanto, eligió casualmente otro lugar. 6 peniques, respondió el oficial de venta de boletos de forma rutinaria. Klein no trajo libras de oro hoy. Había escondido el dinero en el lugar habitual y solo se había llevado 2 notas Oli. Y antes de venir, había gastado la misma cantidad de dinero, dejándolo con solo 6 peniques. Por lo tanto, sacó todas sus monedas y se las entregó al oficial de venta de boletos. Encontró un asiento después de subir al carruaje, y finalmente, con el cierre de las puertas del carruaje, Klein sintió que la inquietud de ser visto desaparecía. Exhaló lentamente cuando sintió un ligero cosquilleo en las extremidades. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debería hacer después? Klein miró por el carruaje mientras se devanaba los sesos en busca de una solución. Hasta que tuviera claras las intenciones de la persona que lo observaba, Klein tuvo que asumir que había intenciones maliciosas. Muchos pensamientos surgieron en su mente, pero los descartó. Nunca había experimentado un evento así y tuvo que usar unos minutos para organizar sus ideas. Tenía que notificar a los halcones nocturnos. Solo ellos realmente podrían deshacerse de esta amenaza. Pero no puedo ir allí directamente o podría exponerlos. Quizás, ese podría ser su objetivo. Siguiendo este hilo de pensamiento, Klein conjeturó crudamente varias posibilidades a medida que sus pensamientos se aclararon. FFFFFFF. Exhaló mientras recuperaba cierta apariencia de compostura. Miró seriamente el paisaje afuera volando a su lado. No hubo accidentes en el camino a la calle Champán, pero cuando Klein abrió la puerta y salió del auto, inmediatamente tuvo la incómoda sensación de ser observado nuevamente. Actuó como si no hubiera sentido nada. Cogió el periódico y el bastón y se dirigió lentamente hacia la calle Southland. Pero no entró por esa calle. En cambio, tomó otra ruta hacia la calle Luz de Luna Roja detrás. Había una hermosa plaza blanca allí, así como una gran catedral con un techo puntiagudo. Catedral de Santa Selena, la sede de la iglesia de la diosa de la noche eterna en Tingen. Como creyente, no había nada extraño en que participara en misa u orara en su día libre. La catedral exhibió un diseño similar al estilo gótico de la tierra. También tenía una torre de reloj alta, negra e imponente, situada entre ventanas a cuadros azules y rojas. Klein entró en la catedral y siguió un pasillo hasta la sala de oración. En el camino, las ventanas manchadas estaban compuestas por patrones de vidrio rojo y azul que permitían que la luz de colores brillara en el pasillo. El azul estaba más cerca del negro, el rojo del mismo color que la luna carmesí. Hizo que los alrededores parecieran inusualmente oscuros y misteriosos. La sensación de ser observado se desvaneció. Klein actuó sin inmutarse mientras caminaba hacia la sala de oración abierta. Aquí no había ventanas altas. Se enfatizó la profunda oscuridad, pero detrás del altar sagrado en forma de arco, en la pared directamente opuesta a la puerta, había una veintena de agujeros circulares del tamaño de un puño que permitían que la luz del sol radiante ingresara al salón.
Era similar a que los peatones vieran el cielo estrellado cuando de repente miran hacia la noche oscura para ver las estrellas brillantes en toda su nobleza, pureza y santidad. Aunque Klein siempre había creído que los dioses podían analizarse y comprenderse, no pudo evitar agachar la cabeza aquí. El obispo estaba predicando en un tono suave mientras Klein avanzaba silenciosamente por el pasillo que dividía los bancos en 2 columnas. Buscó un área vacía cerca del pasillo antes de tomar asiento lentamente. Apoyando su bastón en la parte posterior del banco frente a él, Klein se quitó el sombrero y lo colocó en su regazo junto con el periódico. Luego juntó las manos y bajó la cabeza. Todo el proceso se hizo lenta y rutinariamente como si realmente estuviera allí para orar. Klein cerró los ojos mientras escuchaba en silencio la voz del obispo en la oscuridad. Al carecer de ropa y comida, no se cubren del frío. Están empapados por las lluvias y se apiñan alrededor de las rocas por falta de refugio. Son huérfanos arrebatados del pecho, esperanza perdida en ellos, son los pobres que se han visto obligados a apartarse del camino correcto. La noche eterna no los abandonó, sino que les otorgó amor. Los ecos se amplificaron cuando entraron en su oído. Klein vio una franja de oscuridad frente a él mientras sentía que su espíritu y su mente se limpiaban. Lo asimiló con calma hasta que el obispo terminó sus predicaciones y terminó la misa. Después de lo cual, el obispo abrió una puerta confesional a su lado. Hombres y mujeres comenzaron a hacer fila. Klein abrió los ojos y se puso el sombrero una vez más. Con su bastón y periódico, se puso de pie y encontró su lugar en la fila. Fue su turno después de más de 20 minutos. Entró y cerró la puerta detrás de él. Había oscuridad frente a él. «Hijo mío, ¿qué quieres decir?». La voz del obispo sonó desde detrás del amortiguador de madera. Klein sacó de su bolsillo la insignia de 7ª Unidad, Departamento de Operaciones Especiales y se la entregó al obispo a través de una abertura. «Alguien me está siguiendo. Deseo encontrar a Dunn Smith». Como si hubiera sido infectado por la oscuridad silenciosa, su tono se volvió más suave también. El obispo tomó la placa y después de unos segundos de silencio, dijo: «Gire a la derecha desde la cabina de confesión y camine hasta el final. Habrá una puerta secreta a un lado. Alguien te abrirá el camino después de que entres». Mientras hablaba, tiró de una cuerda dentro de la habitación, lo que provocó que un sacerdote en particular escuchara un timbre. Klein recuperó su placa, se quitó el sombrero y se lo apretó contra el pecho. Hizo una ligera reverencia antes de darse la vuelta y salir. Después de confirmar que la sensación de ser observado se había ido, se puso su sombrero de copa partido a la mitad. Sin excesivas emociones, tomó su bastón y giró a la derecha, hasta llegar a un altar arqueado. Encontró la puerta secreta en la pared frente a su lado. La abrió en silencio antes de colarse rápidamente. La puerta secreta se cerró silenciosamente cuando un sacerdote de mediana edad vestido de negro apareció bajo la iluminación de lámparas de gas. «¿Qué es?», preguntó el sacerdote lacónicamente. Klein mostró su placa y repitió lo que le dijo al obispo. El sacerdote de mediana edad no hizo más preguntas. Se dio la vuelta y avanzó en silencio. Klein asintió y se quitó el sombrero. Con su bastón negro, lo siguió silenciosamente. Rosanna había mencionado una vez que dirigirse a la izquierda desde el cruce de caminos hacia Puerta Chanis llegaría a la Catedral de Santa Selena. Capítulo 26. Práctica. Tap, tap, tap. El sonido de pasos resonó a través del oscuro y estrecho pasillo, que por lo demás estaba en silencio. Klein mantuvo la espalda recta mientras seguía el paso del sacerdote. No le hizo preguntas ni charló ociosamente con él, permaneciendo en silencio como un cuerpo de agua sin viento. Después de atravesar el pasadizo fuertemente custodiado, el sacerdote abrió una puerta secreta con una llave y señaló una escalera de piedra. Gire a la izquierda en la intersección para llegar a Puerta Chanis. Que la diosa te bendiga. Klein señaló el signo de la luna carmesí en su pecho. Los plebeyos practicaban la etiqueta, mientras que los religiosos participaban en las bendiciones rituales. Alabado sea la Señora. El cura regresó con el mismo gesto. Klein no habló más mientras bajaba la escalera de piedra oscura con la ayuda de las refinadas lámparas de gas con incrustaciones a ambos lados de la pared. A mitad de camino, inconscientemente se giró y vio al sacerdote parado en la entrada. Estaba en las sombras y parecía una estatua de cera inmóvil. Klein miró hacia otro lado y continuó bajando. No pasó mucho tiempo antes de que tocara el suelo cubierto de losas de piedra heladas. Esto lo llevó a la intersección. No se giró hacia Puerta Chanis porque Dunn Smith,
que acababa de terminar su turno, definitivamente no estaba allí. Giró a la derecha y vio el camino familiar. Klein volvió a subir otro tramo de escaleras y apareció dentro de la compañía de seguridad Endrina. Al ver puertas que estaban bien cerradas o medio cerradas, no se precipitó hacia ellas. En cambio, fue a la recepción y vio a una chica de cabello castaño concentrada en una revista con una dulce sonrisa. «Hola, Rosanne». Klein se acercó a ella y golpeó deliberadamente la mesa. «Knack». Rosanne se puso de pie de repente, derribó una silla y dijo con nerviosismo: «Hola, buen tiempo hoy». «Tú, Klein, ¿por qué estás aquí?». Se dio unas palmaditas en el pecho y exhaló algunos suspiros de alivio. Era como una jovencita temerosa de que su padre la hubiera pillado saltándose el trabajo. «Necesito encontrar al capitán», respondió Klein simplemente. «Me diste un susto. Pensé que había salido el capitán». Rosanne miró a Klein. «¿No sabes cómo tocar? HMPH, deberías estar agradecido de que sea una mujer tolerante y amable». «Bueno, prefiero el término dama. ¿Hay alguna razón por la que busca al capitán?». «Está en la habitación de enfrente de la señora Oriana». Aunque se sentía tenso, a Klein le divirtió tanto Rosanne que sonrió. Reflexionó por un momento antes de decir: «Un secreto». Los ojos de Rosanne se agrandaron y mientras se tambaleaba en su incredulidad, Klein hizo una leve reverencia antes de despedirse. Atravesó el tabique de la recepción y llamó a la puerta del primer despacho de la derecha. «Adelante». Sonó la voz profunda y suave de Dunn Smith. Klein empujó la puerta y la abrió antes de cerrar la puerta detrás de él. Se quitó el sombrero e hizo una reverencia. «Buenos días, capitán». «Buenos días, ¿cómo puedo ayudarte?». La cazadora negra y el sombrero de Dunn colgaban de un perchero a su lado. Estaba vestido con una camisa blanca y un chaleco negro. A pesar de que la línea del cabello era bastante alta, sus ojos grises eran profundos y parecía mucho más fresco. «Alguien me estaba siguiendo». Klein respondió honestamente sin ningún adorno. Dunn se echó hacia atrás y juntó las manos. Sus profundos ojos grises miraron en silencio a los ojos de Klein. No prosiguió con el tema de ser seguido y, en cambio, preguntó: «¿Vienes de la catedral?». «Sí». Klein respondió. Dunn asintió suavemente. No hizo comentarios sobre sus méritos o deméritos mientras cambiaba de tema. Puede ser que el padre de Belch no crea la causa de la muerte que informamos y contrató a un investigador privado de Ciudad del Viento para investigar el asunto. La ciudad constante de Midseasire también se conocía como Ciudad del Viento. Era una región con industrias del carbón y del acero extremadamente avanzadas. Fue una de las 3 principales ciudades del reino de Loen. Antes de esperar a que Klein diera su opinión, Dunn continuó: «También podría ser el resultado de ese cuaderno. Resultó que estábamos investigando dónde recibió Belch el cuaderno de la familia Antigonus. Por supuesto, no podemos eliminar a otras personas u organizaciones que puedan estar buscándolo». «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Klein con voz seria. Sin lugar a dudas, esperaba que fuera la primera razón. Dunn no le respondió de inmediato. Levantó su taza de café y tomó un bocado, sin que sus ojos mostraran la más pequeña ondulación. «Regresa por donde viniste, luego haz lo que desees». «Cualquier cosa». Klein regresó con una pregunta. «¿Cualquier cosa?». Dunn asintió con certeza. «Por supuesto, no los asuste ni viole la ley». «Bien». Klein respiró hondo y se despidió de él. Salió de la habitación y volvió a la clandestinidad. Giró a la izquierda en la intersección, y bañado por la luz de las lámparas de gas de las 2 paredes, llegó silenciosamente al pasillo vacío, oscuro y frío. El sonido de sus pasos resonó, haciéndolo parecer más solo y aterrorizado. Pronto, Klein llegó a la escalera. Avanzó y vio una sombra parada allí, el sacerdote de mediana edad. Los dos no dijeron una palabra cuando se vieron. El sacerdote se giró en silencio y se abrió paso. Procedió en silencio antes de regresar a la sala de oración. Los agujeros circulares detrás del altar arqueado seguían igual de puros y brillantes, mientras que la oscuridad y el silencio del interior del edificio permanecían. Todavía había hombres y mujeres alineados fuera del confesionario, pero muchos menos que antes. Después de esperar un momento, Klein salió lentamente de la sala de oración con su bastón y periódico como si nada hubiera pasado, dejando con éxito la catedral de Santa Selena. En el momento en que salió, vio el sol ardiente. Inmediatamente recuperó la familiar sensación de ser observado.
Se sentía como si fuera una presa de un halcón. De repente, surgió una pregunta en su mente. ¿Por qué el observador no me siguió a la catedral? Aunque todavía podría haber utilizado el ambiente oscuro y al sacerdote para ocultar mi desaparición temporal, ¿sería difícil para él seguir vigilándome fingiendo rezar? Si no hubiera hecho algo malo, no habría ningún problema en entrar de manera abierta y franca, ¿verdad? A menos que la persona tenga alguna historia oscura que le haga temer a la iglesia o al obispo, sabiendo que podría tener los poderes de un villande. En ese caso, la probabilidad de que sea un investigador privado es muy pequeña. Klein exhaló y ya no actuó tan nervioso como antes. Dio un paseo informal antes de dar la vuelta y volver a la parte trasera de la calle Southland. Se detuvo en un edificio de estilo antiguo con paredes moteadas. La dirección de la puerta era 3. Su nombre era Club de Tiro Southland. Parte del campo de tiro subterráneo del departamento de policía se abrió al público como una forma de ganar algunos fondos adicionales. Klein entró y la sensación de ser observado se desvaneció instantáneamente. Aprovechó esta oportunidad para entregar su insignia del Departamento de Operaciones Especiales al asistente. Después de una breve verificación, lo llevaron bajo tierra a un pequeño campo de tiro confinado. Objetivo de 10 metros. Klein informó al asistente simplemente. A continuación, sacó el revólver de la funda de la axila y la caja de balas de bronce de su bolsillo. La sensación de ser un blanco repentino hizo que su deseo de protegerse le ganara a su procrastinación. Por lo tanto, no podía esperar a venir a practicar su tiro. Después de que el asistente se fue, abrió el cilindro y sacó las balas de caza de demonios plateados. Después de eso, llenó el cilindro con balas de bronce normales. Esta vez, ni dejó un lugar vacío para evitar fallas, ni se quitó el atuendo formal y el sombrero de copa partido a la mitad. Planeaba practicar con su atuendo habitual. Después de todo, le era imposible gritar «Espera un minuto, déjame ponerme algo más cómodo» después de encontrarse con un enemigo o peligro. Clic. Klein cerró el cilindro y lo hizo rodar con el pulgar. De repente, sostuvo el arma con ambas manos, la levantó y apuntó al objetivo a más de 10 metros de distancia. Sin embargo, no tenía prisa por disparar. En cambio, recordó su experiencia en el entrenamiento militar, como formar una línea con las miras de hierro y su conocimiento sobre el retroceso de un arma. Crujido, crujido. Mientras su ropa crujía, Klein repitió su posición de apuntar y sostenerse. Era tan serio como un estudiante que toma un examen de secundaria. Después de repetirlo varias veces, se retiró a la pared y se sentó en un banco largo y suave. Dejó el revólver a un lado, comenzó a masajearse los brazos y descansó un buen rato. Pasó unos minutos recordando su práctica antes de tomar el revólver con mango de madera y cilindro de bronce. Se colocó en la posición de disparo estándar y apretó el gatillo. ¡Bam! Su brazo tembló cuando su cuerpo se apartó del retroceso. La bala no dio en el blanco. ¡Bam! 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 Basándose en la experiencia que adquirió, disparó una y otra vez hasta que terminaron las 6 rondas. Estoy empezando a dar en el blanco. Klein dio un paso atrás y se sentó de nuevo mientras exhalaba. Clic. Sacó el cilindro y dejó que los 6 proyectiles cayeran al suelo. Luego, sin un cambio de expresión, insertó las rondas de bronce restantes. Después de relajar su brazo, Klein se levantó de nuevo y volvió a su posición de tiro. ¡Bam! 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 Los disparos resonaron cuando el objetivo tembló. Klein practicó y descansó repetidamente. Gastó las 30 rondas normales y las 5 restantes de antes. Poco a poco dio en el blanco y comenzó a apuntar al blanco. Balanceó sus doloridos hombros y tiró los últimos 5 proyectiles. Bajó la cabeza e insertó las balas de caza de demonios con los patrones complicados en el arma, dejando un lugar vacío para evitar fallas. Después de volver a guardar el revólver en la funda de la axila, Klein se sacudió el polvo de su cuerpo y salió del campo de tiro para regresar a las calles. La sensación de ser observado surgió una vez más. Klein se sintió más tranquilo de lo que se sentía antes mientras caminaba lentamente hacia la calle Champán. Gastó 4 peniques en un carruaje con orugas para regresar a la calle Cruz de Hierro antes de regresar a su propio apartamento. La sensación de ser espiado se desvaneció sin dejar rastro. Klein sacó sus llaves y abrió la puerta para ver a un hombre de pelo corto que se acercaba a los 30 y llevaba una camisa de lino sentado en un escritorio. Su corazón se tensó antes de relajarse inmediatamente. Klein saludó con una sonrisa. «Buenos días, no, buenas tardes, Benson». Este hombre no era otro que el hermano mayor de Klein y Melissa, Benson Moretti. Este año solo tenía 25 años,
pero su cabello en retroceso y su apariencia decrépita lo hacían parecer casi de 30. Tenía el pelo negro y los ojos castaños, algo parecido a Klein, pero le faltaba el tenue aire académico que tenía Klein. Buenas tardes, Klein. ¿Cómo fue la entrevista? Benson se puso de pie mientras sonreía. Su abrigo negro y su sombrero de copa partido a la mitad colgaban de un saliente de la litera. Horrible, respondió Klein de una manera inexpresiva. Cuando vio a Benson aturdido, Klein se rió entre dientes y agregó, de hecho, ni siquiera participé en la entrevista. Encontré un trabajo antes de la entrevista y paga 3 libras a la semana. Repitió lo que le dijo a Melissa nuevamente. La expresión de Benson se calmó mientras negaba con la cabeza con una risa. Se siente como si estuviera viendo crecer a un niño. Bueno, ese trabajo es bastante bueno. Suspiró y dijo, es genial que lo primero que escuches son tan buenas noticias después de estar fuera por trabajo. Celebremos esta noche y compremos un poco de carne. Klein sonrió. Claro, pero creo que Melissa sentirá el pellizco. ¿Vamos a comprar algunos ingredientes más tarde en la tarde? ¿Traigamos al menos 3 soli? Bueno, para ser honesto, 1 libra se cambia por 20 soli y 1 soli se cambia por 12 peniques. Incluso hay denominaciones como medio penique y cuarto de penique. Tal sistema de monedas va en contra de la lógica. Es tan problemático. Creo que debe ser uno de los sistemas de monedas más tontos del mundo. Cuando dijo eso, vio que la expresión de Benson se volvía severa. Sintiéndose un poco incómodo, se preguntó si había dicho algo mal. ¿Podría ser que en los fragmentos de memoria perdida del Klein original, Benson era un nacionalista absoluto y extremo que no mostraba tolerancia por ninguna negatividad? Benson dio algunos pasos y lo refutó con expresión severa. No, no es uno de, sino el sistema de monedas más tonto. No es uno. Klein quedó desconcertado, pero rápidamente recobró el sentido. Miró a su hermano a los ojos y se rió. De hecho, Benson era genial con el humor burlón. Benson levantó las comisuras de los labios y dijo con toda seriedad. Debe comprender que para instituir un sistema monetario simple y razonable, es necesario saber cómo contar y comprender el sistema decimal. Desafortunadamente, hay muy pocos talentos entre esas figuras importantes. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.